En esta mañana yo quiero hablar de un tema muy importante y creo que este primer domingo de año es vital que pongamos diligencia en esto. Vamos a hablar de la renovación de nuestra mente, la renovación del entendimiento en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que los pensamientos, que la mente, que el corazón están siguiendo la voluntad de Dios por cuanto estamos caminando según sus propósitos. Pero muchas veces, al darnos cuenta, estamos en contra de la misma palabra. Cuando tú tomas tu Biblia y cuando la lees por las mañanas, por las tardes, por las noches, dependiendo la hora en la que tú tomes un tiempo para meditar y dar lectura y estudio a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de algo muy importante, que estamos muy lejos de ser ese varón perfecto al cual Cristo nos llama a ser. ¿Lo vamos a lograr en nuestras fuerzas? Por supuesto que no. Por eso necesitamos de su Espíritu Santo, de su palabra, de la oración, de la comunión con Dios. ¿Sí? Esta mañana, hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor. Lo vamos a hacer al final del culto. Quiero hacerlo diferente. Vamos a hacerlo al final porque yo quiero que verdaderamente el Señor confronte nuestras vidas. Queremos que la mente del Señor sea establecida en nosotros. Necesitamos más de Cristo, hermanos. Si tú y yo no reconocemos en esta mañana que necesitamos más y más de Dios, entonces estamos en el lugar incorrecto. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar su presencia. Solo Él es digno. Y en este día, hermanos, al venir a este lugar, lo que estamos haciendo es reconocer que le necesitamos a Él. Amén. Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad y el privilegio en esta mañana de poderle buscar, de poder servirle, de poder adorarle, de poder cantarle. Recuerden que la alabanza no es para nosotros. La alabanza no nos debe satisfacer a nosotros. Cada vez que salimos por esa puerta al final de un culto, todo lo que debe pasar por nuestra mente es: ¿verdaderamente Cristo se agradó de lo que hicimos para Él? Muchas veces solo venimos a buscar el ser bendecidos, el ser consolados, y está bien. Pero, ¿dónde está nuestra entrega al Señor? ¿Dónde está esa entrega en adoración que Él merece? Porque Él lo merece todo. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, primero, hermanos, si me pueden acompañar. Vamos a ver primero la cuestión de los pensamientos del hombre, la maldad en el hombre, para que comprendamos por qué es que necesitamos ser transformados y cambiados en nuestro entendimiento. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. ¿Ya están ahí, hermanos? La palabra de Dios dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de ¿qué? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la verdadera condición del corazón y de los pensamientos del hombre sin Dios. Cuando no hemos sido regenerados o transformados por la palabra de Dios, nuestros pensamientos son de continuo solamente el mal. Esta cita bíblica está hablando en los tiempos de Noé, antes de la destrucción por medio del diluvio. Son tiempos prediluvianos lo que estamos viendo aquí. Y vemos cómo es que a Dios le pesó, le dolió haber creado al hombre. La palabra cuando dice se arrepintió de haber creado al hombre, la traducción hebrea original es le pesó. Porque por otro lado leemos en Números que Jehová no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habría una contradicción. La traducción, por lo tanto, hermanos, es le pesó, le dolió haber creado al hombre, porque todo el tiempo estaba en contra de la voluntad de Dios. Podemos ver nosotros que los designios de nuestra carne siempre están en enemistad para con las cosas de Dios. La voluntad de la carne es comer, dormir, acostarnos, sentarnos a ver la televisión, hacer todo menos lo que tenga que ver con Dios. Estamos muy entretenidos y si alguien nos dice vamos a orar es, ay, al ratito, ¿no? Y pensamos, o vamos a leer la Biblia, o vamos al culto, o vamos a la oración y, ay, oye, es que
es mi tiempo de descanso, y ponemos muchos pretextos para las cosas de Dios. Y qué triste, hermanos, qué triste, porque Él no puso un solo pretexto para morir en la cruz por ti. No hubo nada que detuviera el amor de Dios en el Calvario, pero nosotros somos muy diferentes al Señor. Es por eso que Dios quiere irnos transformando. Romanos 8:29, no lo vamos a leer en la pantalla, pero si quieren buscarlo. El propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito principal de la salvación, que el Padre vea a Cristo en ti. ¿Cuánto hay de Cristo en tu vida? Nos decimos cristianos, caminamos como cristianos, pero ¿cuánto hay de Cristo en nosotros verdaderamente? Es muy sencillo decirnos cristianos. Yo nací como cristiano, mi familia es cristiana, yo me congrego, yo canto. Sí, está bien, y qué bueno, haces cosas de cristiano, pero ¿eres cristiano? ¿Realmente Cristo es reflejado en tu actitud, en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de vivir? Eso es lo que vamos a ir analizando esta mañana. Dios nos da la oportunidad hoy, 1 de enero del 2017, en su misericordia, porque Él no ha regresado a juzgar a estas naciones de la tierra, de un día más de vida. Y nos da la oportunidad de iniciar un nuevo año. Celebrar años nuevos o el saber que viene un año nuevo. Hermanos, Dios desde el principio estableció la lumbrera mayor y menor, las cuales serían señales para días, años, estaciones. Entonces, el saber que cambiamos de año, que pasamos un año más, es que la misericordia de Dios se nos ha concedido. Él en su paciencia solo está esperando a que el grupo de sus escogidos, de sus salvos, se complete. Y una vez que se haya completado, como enseña Romanos capítulo 11, haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces sabemos que nos vamos con Él. Pero cuando eso suceda, hermanos, cosas terribles van a venir a este mundo. La próxima semana, domingo, retomaremos el estudio de Apocalipsis. Llevamos 5 series. Suspendimos Apocalipsis durante el domingo pasado y nada más. Pero después vamos a retomar otra vez Apocalipsis. Estamos aprendiendo todo lo que Dios va a hacer en un futuro muy pronto. Cristo está a las puertas. La iglesia debe estar preparada en santidad, en integridad, viviendo para Cristo, no viviendo para el mundo, no viviendo para sí misma. Un mensaje de Cristo, un mensaje del Evangelio que te permita vivir como el mundo, no es el Evangelio de Cristo. Es un evangelio manipulado, torcido, que solamente busca saciar tu carne, tus emociones. Pero un evangelio que nos confronta y que nos lleva a reconocer nuestro pecado ante un Dios que es santo, santo, santo. Ese es el evangelio de Cristo. Debe llevar un dolor en nuestro corazón cuando pecamos contra Dios. No podemos mentir y pasar como si nada hubiera pasado. Dije una mentira. Perdón, Señor. Nos debe doler pecar contra Dios. Fallarle a Dios es lo que más te debe entristecer. No es posible que lloremos si pierde un equipo de fútbol. No es posible que lloremos por tonterías. Pero no somos capaces de contristarnos cuando pecamos contra Dios. Eso es grave, hermanos. Porque entonces podemos ver que estamos lejos de ser como Cristo. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y por causa del pecado es que el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz. Solo recordemos esto, no debemos seguir deleitándonos en los pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Una cosa es lo que fuimos. Fuimos lo que fuimos ya, fuimos alcohólicos, fuimos drogadictos, fuimos mujeriegos, fuimos adúlteros, fuimos lo que quieras. Pero eso queda atrás. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Somos nueva creación en Cristo Jesús para que andemos como es digno del Señor. No para seguir viviendo en las concupiscencias de la carne. Eso no es posible.
No nos engañemos a nosotros mismos. Por eso es que nuestros pensamientos deben ser transformados. El problema está en tu interior. No culpemos al diablo. Somos nosotros. La concupiscencia nos seduce, nos atrae y da luz el pecado, como enseña Santiago. No culpemos a Satanás de todo. Por supuesto, la caída del hombre en el huerto fue culpa de Satanás. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, no podemos ser poseídos por el demonio, pero sí tentados, sí bombardeados por sus dardos de fuego. Por eso necesitamos el yelmo de la salvación que nos da el Señor. Ese casco de la armadura espiritual que Dios te ha puesto para que cuando vengan esos pensamientos en contra de la palabra y en contra de la voluntad de Dios, diga: Señor, llevo cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo en obediencia. Pero no, nos encanta hacer nidos en la cabeza y estar pensando y dándole vueltas a un pensamiento. Recuerden, el pecado no se concibe de un día para otro. Nadie se levanta en la mañana y dice: ay, hoy voy a ser adúltero, hoy voy a robar un banco. No, esas cosas se van maquinando, se van trabajando. Y por no haber llevado los pensamientos a los pies de Cristo, el pecado sale a la luz. Tenemos que caminar en integridad. Dios te está dando una oportunidad esta mañana, sí, aprovechémosla. Arrepintámonos delante del Creador, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sé que suena difícil, sé que de momento pensamos esto y decimos: ay, Señor, qué difícil es amarte, qué difícil es seguirte. Hermano, piensa en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Dio su vida, derramó su sangre en la cruz por tus pecados. ¿No es acaso esa razón suficiente para amarle? Yo creo que sí. Dejemos atrás los pretextos y comencemos a buscar más del Señor. Salmos 10:4, hermanos. El malo, fíjense cómo dice: por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Podemos ver que la maldad del hombre se manifiesta a través de lo que piensa. Y lo que tú piensas es cómo actúas. Lo que piensas decir, lo dices, ¿verdad? A veces decimos: piensa antes de hablar, ¿verdad? También decimos cosas que no. Pero frecuentemente lo que pensamos es como nos conducimos ante los demás. Porque lo que pensamos es lo que somos. Si nuestros pensamientos están llenos de tinieblas, nuestras vidas serán en tinieblas. Estaremos cegados de la voluntad de Dios. No pensaremos en buscar en Dios, no pensaremos en buscar su palabra. Pensaremos solamente en nosotros, en satisfacernos a nosotros. Cuando entendemos de una vez en nuestras vidas que buscar a Cristo, servir a Cristo y seguir a Cristo implica una renuncia total, entonces comprendemos el Evangelio. Tristemente hemos sido bombardeados por un evangelio manipulado, un evangelio que el mundo acepta, un evangelio decisionista de que tú tienes la facultad de decidirte por Cristo, como si Él estuviera limitado a la soberanía del hombre. Es una blasfemia. Dios es todopoderoso y se hace su voluntad. En el libro de Hechos, hermanos, cuando está el apóstol Pedro hablando con toda esa serie de 3,000 hombres que se convirtieron en el Pentecostés, les está hablando de cómo Cristo fue entregado por el anticipado consejo y previo consentimiento de Dios. Nada sucede por casualidad.
Dios tiene el control de todas las cosas. Yo se los he dicho muchas veces. Dios no tiene plan A para las cosas. Dios tiene un plan B, Dios tiene un plan A solamente. Es su plan, es perfecto y no va a fluctuar o cambiar su plan por lo que hagamos tú o yo. Ese es el Dios soberano. Si no fuera así, no sería Dios. Estaría Dios sujeto y limitado a lo que nosotros le permitamos hacer. Y ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que quisiéramos que fuera, pero no es el Dios de la Biblia. Podemos ver, por lo tanto, con Génesis 6:5 y con Salmos 10:4, que ya dimos lectura, que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nuestros pensamientos, en la renovación del entendimiento en nuestras vidas. Y eso me lleva a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2, hermanos. Es un texto muy conocido, pero que es muy importante tenerlo claro. Nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo en esta carta dirigida a los creyentes en Roma está diciendo, no te conformes a este siglo, al mundo, a su estilo de vida pecaminoso. Romanos 8:29, del cual no leímos, pero que les dije, el propósito principal por el cual somos salvos es que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Si podemos darnos cuenta, aquí nos está diciendo algo muy importante. No te conformes a este siglo. No te hagas como este siglo. No tomes la forma del mundo. No me refiero a tanta comida en forma de pelota. Me refiero al pecado, hermanos. Al estilo de vida pecaminoso que ofende a Dios, que lastima a los hombres. Eso es lo que tiene que cambiar. No debemos conformarnos a eso, sino conformarnos a Cristo. Tenemos que ser menos como el mundo y más como el Señor. No os conforméis a este siglo, ahora dice, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento. Tu mente es el problema. El problema no es el trabajo que tienes, tu problema no es tu esposa, no es tu esposo, el problema no son los hijos, el problema no es el negocio o el empleo, el problema es el pecado en los pensamientos del hombre, en el corazón. Ese es el problema. Y Dios quiere trabajar con eso en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Por qué sigo siendo igual? ¿Por qué llevo 10, 15, 20 años de cristiano y no puedo ser realmente como Dios me lo pide? Porque mi mente no ha sido renovada. Porque mi mente sigue conformándose al mundo. No ha sido conformada a las Escrituras. Tenemos que trabajar, por lo tanto, en ello, hermanos, para que Cristo sea formado. Por medio de la renovación del entendimiento vamos a ser transformados. Una vez que somos transformados en el entendimiento, dice, vamos a comprobar ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nuestra mente está en tinieblas, cuando nuestra mente está en pecado, cuando nuestras vidas están mal delante de Dios, pensamos que todo lo que Dios dice es en nuestra contra. Y pues sí. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a su voluntad. Cuando nos alineamos, corregimos. El pecado se corrige con misericordia y amor. Lo cojo del camino debe ser vuelto al camino para que sea sanado. Todos pecamos contra Dios, todos somos pecadores. El que diga aquí que no es pecador, estaría mintiendo. Pero la realidad es otra. Que a pesar de que somos pecadores, nuestras vidas deben ir menguando en el estilo de vida pecaminoso. En 1 de Juan leemos que los que practican el pecado son ¿de quién? Del diablo.
Y dices, bueno, si yo miento, entonces soy del diablo. No se trata de eso. Se trata de practicar el pecado. Juan es muy claro, el que practica el pecado es del diablo. El estilo de vida pecaminoso, sistemático, pecado tras pecado, no me siento mal y vivo así. Somos pecadores. Pero cuando Cristo, su Espíritu Santo, embisten con poder tu vida, debe haber un cambio. Debe haber una transformación. La mujer que comienza a conocer de Cristo, comienza a entender la voluntad de Dios para con su vida, comienza a ser una mujer que se somete a su esposo, a pesar de que el esposo ande de lo peor quizá, ella comienza a mostrar a Cristo. O a veces sucede al revés, ¿verdad? El esposo es el que conoce, la mujer anda totalmente mal y él decide pagar el precio y comienza la obra. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, trabajar en nuestros pensamientos. Si no permitimos, hermanos, reitero, que nuestra mente sea transformada por medio del estudio y la lectura continua de la palabra de Dios, nuestras vidas van a seguir igual o peor. No está en las citas, pero ¿pueden leer Hebreos 2:2? Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ok, el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ok. Ahora, van a decir, ¿y eso qué? El verso 3 es consecuencia de lo que vamos a leer en el 1. A ver, ¿lo podemos leer? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te caes de golpe? No. ¿Qué significa deslizarse? Así, ¿verdad? Poco a poco. Por eso dice, por tanto es necesario que con más diligencia. No dice con diligencia, por lo tanto, pues échale ganas, mira, ponte las pilas. No, este año pues sí voy a echarle ganas, ya me voy a congregar más seguido. Mira, ya voy a llegar temprano a la iglesia. No, hermanos, va más allá de eso. Es con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Tu salvación es importante. Y a veces nos perdemos el privilegio de buscar al Señor un par de horas el domingo por un par de horas más en la cama. Estamos mal. Estamos mal. Por lo tanto, es necesario, fíjense lo que dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí el autor de esta carta no te está diciendo, te vas a caer de golpe. No. Por no atender con diligencia la Escritura, el consejo de Dios, te vas deslizando. ¿A dónde? Hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la carne. Y todo comienza acá, los pensamientos. ¿Y si hiciera esto? ¿Y si pasara el otro? ¿Y si me pasara esto también? Y empezamos. Y Satanás es bueno, maestro para esas cosas. Y nuestra carne, que es débil, como dijo el Señor, pues cae redondita. Jesús dijo estando en Getsemaní, la carne es débil.
Y lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por situaciones que diríamos, ay Señor, si existiera la máquina de volver al futuro, pues algo haríamos para corregir muchas cosas. Pero no existe. No existe. Pero también quiero que recuerdes que no hay pecado por el cual Cristo no haya muerto en la cruz. ¿Sí? Tampoco que venga una condenación sobre tu vida y ninguna condenación, Romanos 8:1, hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Ninguna, hermanos, ninguna. No hay nada que Cristo no pueda perdonar. Pecados pasados, presentes y futuros. Dejando, por supuesto, siempre en claro, como lo he dicho, que eso no nos da permiso para andar pecando. ¿Sí? Lamentablemente esa vieja naturaleza que está en nosotros en ocasiones nos lleva a pecar. Ahora, los pecados que pueden llegar a existir, y no es por dar una lista, que quede claro, los pecados que pueden llegar a existir entre los cristianos ya no son los pecados tan grandes, si así lo podemos ver, como los que vivíamos antes. ¿Sí? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les habla de fornicaciones, de adulterios, de todas esas cosas. Dice, esas cosas no se deben ni mencionar como conviene a santos. ¿Sí? Es decir, fuimos eso, pero en Cristo ya no podemos ser eso. Una cosa es, y no por hacer o minimizar el pecado, porque todo pecado es grave delante de Dios, pero lo que quiero ir no es lo mismo decir, mañana llego a las 11 y llegaste a las 12, es mentira, que robar un banco, ¿verdad? Decir, es que fui débil. Pues no, hermanos, o sea, es muy diferente un pecado a otro. ¿Sí me explico un poquito con eso? Hay cosas que todavía pecamos, consciente o inconsciente, y si es consciente, con mayor determinación tenemos que buscar del Señor en oración para que nos ayude a dejar de pecar de esa forma. ¿Sí? Tenemos que trabajar en eso también, hermanos. Pero es importante que nuestra mente sea renovada. Vamos a Filipenses 4:8. Podríamos estar en este momento pensando, bueno, ok, mi mente necesita ser renovada, necesita ser transformada, ya me dijeron que debo leer más la Biblia, pero ¿en qué debo pensar? ¿En qué deben estar mis pensamientos? Y Filipenses 4:8 nos lo dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa lista es lo que debe ocupar tus pensamientos. Y yo creo que el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para decirnos esto. Te está diciendo todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero tiene que ver con la verdad que es Cristo, no con la mentira, no con el engaño, no con la intriga. Todo lo honesto, no fraudes, no tranzas, no que yo le lavo el dinero, no que yo me gane una lana chueca, no, honestidad. Por eso, toda mente, todo pensamiento que está en contra de la honestidad debe ser echado fuera. ¿Sí? No está mal que tengas tu negocio y que tengas utilidades y ganancias de tu negocio, pero si vendes azúcar, no vendas kilos de 900 gramos, por ejemplo. Es un ejemplo, por dar un ejemplo. O tengo un socio y pues la venta fue de 300 pesos, la utilidad son de 100 y le digo que lo vendimos en 2.80 y yo me quedo 70. Es un ejemplo, ¿no? Esas cosas no deben de ser en los cristianos. Tenemos que conducirnos con integridad en todo lo que hacemos, hermanos. Saliendo de aquí seguimos siendo de Cristo, no solo aquí adentro. Es que solo en la iglesia soy cristiano. Afuera, pues no, soy el hombre de negocios. Y aquí, así es el mundo, el business, y pues ni modo. Pues bueno. El que hace causa injusta, dice que ese clamor entra a los oídos de Jehová de los ejércitos, y pues no te la vas a ver con la persona, te las vas a ver con el Señor.
Si tratas mal a tu esposa, lo mismo. Si tratas mal a tu esposo, lo mismo. Si tratas mal a tus hijos, lo mismo. Si los hijos no obedecen a los padres, lo mismo. En todo, hermanos, en todo tiene que haber honestidad en nuestra manera de vivir. Todo lo justo. Lo justo es lo contrario a lo injusto, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, es que no es justo esto, es que no es justo el otro? Pues no permitas o no causes que se diga de ti que hiciste algo injusto. Tienes que conducirte en justicia en todo momento, todo lo justo, todo lo puro, hermanos. ¿Qué es lo puro para nosotros? Santiago 3:17. ¿Ya estamos ahí? Ya está arriba la pantalla también. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Hasta ahí vamos a leer, nada más. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos hilando esas cosas. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, es primeramente pura. Eso significa que la sabiduría que Dios ha revelado en su libro es pura, es perfecta. Por lo tanto, mi forma de pensar se debe alinear a la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Eso es lo puro. La sabiduría de Dios es la que es pureza, no la sabiduría de los hombres. Todo lo amable, bueno, buena conducta, rectitud, educación, si te dicen buenos días, ser amables, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre. Yo puedo estar frente a mi computadora y puedo estar pensando muchas cosas en el trabajo, pero de pronto tus pensamientos se pueden desviar hacia una página de adultos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando das tal libertad a tus hijos? Porque a lo mejor tú digas, no, mi hijo no, ¿cómo crees? No sabes lo que ven niños de 8, 9, 10, 11 años cuando les dices, ten el teléfono, ten la tablet, vete por allá a jugar. No tienes ni idea de todas las publicidades y todas las cosas que les llegan. Y si no están instruidos y si no estás tú al pendiente, van a ser presa fácil de Satanás. Hay niños pequeños de esas edades que mencioné con serios problemas con pornografía. Tienen que trabajar con sus hijos. ¿Sí? El hecho de que tú pienses que algo no pasa no significa que no esté pasando. Es como la gente que dice, pues yo no creo en el infierno. Bueno, pues el hecho de que tú no creas no significa que no exista. Eso no cambia la realidad de las cosas. Es que yo no creo en Dios. Bueno, pues allá tú, cuando llegues delante de Él vas a creer. Pero va a ser demasiado tarde. Es que si Dios existiera no habría maldad, no habría esto, no habría lo otro. Pues la maldad no la hizo Dios. Es que la iglesia, las diferencias de las religiones son las que causan guerras y esto. Y leí algo muy interesante, decía, ¿en qué iglesia se fabricó la bomba atómica? Pues no, hermanos, no culpemos a Dios de nuestros errores. Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. ¿No? Pero es muy fácil. Es que el diablo. Pues sí, igualito que en el Edén. La mujer que me diste, es que la serpiente. Es tan sencillo culpar a los demás, pero no responsabilizarnos de nuestros propios actos. Por lo tanto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, hermanos, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿Recuerdan algún escrito del apóstol Pablo que dice, bienaventurado no el que se alaba a sí mismo, sino el que Dios alaba? ¿Si han leído eso? Está en la Biblia. Lo pueden buscar en su concordancia y van a ver que ahí está. No es grande o majestuoso o el gran siervo el que se alaba a sí mismo, sino que es bienaventurado aquel a quien Dios alaba. Así dice. Entonces aquí te está diciendo, porque podrías pensar si algo digno de alabanza, así, bueno, pues Dios es digno de alabanza. Por supuesto, Dios es digno de alabanza, pero también por el otro lado podemos interpretar esto como diciendo que toda tu forma de pensar y de actuar delante de Dios sea algo que Dios diga, ese es mi hijo. Sería bueno, ¿verdad? 1 Corintios 2, 11 al 16. Ya vimos, por lo tanto, en lo que debemos de estar pensando. Sí, Señor, ya me dijiste en qué tengo que pensar. Sí, Señor, ya me dijiste que mis pensamientos están mal. Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, 1 Corintios 2, 11 al 16 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Tú sabes perfectamente bien cómo está tu vida delante de Dios. Nadie tiene que venir a decirte estás bien o estás mal. Tú sabes perfectamente tu vida, tus pecados y de lo que te tienes que arrepentir. Tú sabes perfectamente si oras, si no oras, si lees o no lees la Biblia. La exhortación aquí siempre es, hay que orar. ¿Tienes problemas? Ora. ¿Sí? ¿Tienes necesidad? Ora, clama. Pero tenemos el problema, tenemos la necesidad, pasamos toda la semana con el problema, venimos el domingo y, pastor, ore por mí. ¿Has orado? No, pues no. Bueno, entonces, yo puedo creer contigo, pero no por ti. Tenemos que levantarnos y activar nuestra fe. Sí, Señor, bueno, yo te voy a decir algo, hermanos. Dios escucha tu oración igual que la mía. No hay diferencia en ello. Dios por su gracia me puso como pastor, sí, pero eso no significa que sea el ungido. No, hermanos, esas cosas son de otro evangelio. ¿Okay? El gran apóstol de no sé qué. No, hermanos. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo y todos los demás somos hermanos. Hay diferentes funciones, sí, hay honra en ellos, sí, debe haber autoridades, sí, Dios lo establece, pero yo no soy más que alguien más. Yo también fui lavado y comprado por la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, unámonos en oración, clamemos en oración. ¿Tienes problema? Júntate con tu familia. Si es grave, platícalo conmigo. Vamos a orar, vamos a unirnos en oración. Pero no esperes a que otro haga lo que tú eres responsable de hacer delante de Dios. Es importante eso también, iglesia. Por eso nos dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido ¿qué? Estoy en 1 Corintios 2:12. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Tienes al Espíritu Santo? A ver, levanta la mano quien diga, yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. A ver, con seguridad. Ok. Los demás ya saben qué hacer, arrepentirse y obedecer el Evangelio. Ok. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo te recuerda lo que debes recordar, te confirma lo que te debe confirmar. Recuerde que el Espíritu Santo es las arras de la promesa adquirida. La promesa adquirida es la redención de toda la creación que se efectuará a partir del milenio y luego en la vida, en el estado eterno, después del juicio ante el gran trono blanco. Esa es la posesión adquirida. Por lo tanto, el Espíritu Santo son las arras, es la primicia, es la porción que Dios le da a la iglesia para decirle,
El Espíritu Santo es la muestra de lo que yo dije, que lo que yo hice y lo que yo prometí, lo voy a cumplir. Eso es el Espíritu Santo para nosotros como iglesia. Es nuestro consolador, es el que intercede por nosotros. Todo eso también. Es el que guía nuestra oración, es el que guía nuestras alabanzas. Todo eso es cierto, pero también es lo que Dios ha dejado en esta tierra. La palabra griega parakletos, que significa consolador. Es otro consolador, otro como Cristo, que vino a este mundo y ahora mora dentro de ti. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo lo va a hacer. Lo cual, lo que nos ha concedido, dice Pablo, también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, ojo, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene al Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu ¿entonces de qué? Del mundo. Según el contexto, el que tiene el Espíritu del mundo no percibe las cosas que son del Espíritu. ¡Wow! No puede percibir lo que es del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu del mundo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? El típico que llega a una iglesia, escucha un mensaje, y sobre todo cuando hay sana doctrina. El mensaje de sana doctrina confronta el pecado y te hace sentir así como que, ay, 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 ¿por qué no están decretando y arrebatándole al diablo y declarando bendición y así como en todos lados? Aquí la Biblia, la palabra y esto como que, oye, espérate, eso no me gusta tanto. Están locos, dicen. No tienen amor, son legalistas. Eso es lo que se puede pensar. Pero la realidad, hermanos, es que son locura las cosas de Dios para ti, porque el Espíritu Santo no estaría dentro de ti. No es culpa del pastor, no es culpa del sermón. Simplemente el espíritu del mundo está en ti. Y si está el espíritu del mundo, no está el Espíritu de Dios. Son locura y dice que no las puede entender. Es muy fácil entender que 1 más 1 da 2, ¿verdad? Así como 1 y 1 es 11. Es muy fácil entender esas cosas. Y si se nos explica el Evangelio, si tienes al Espíritu Santo, va a ser igual de sencillo comprenderlo como cuando te dicen 1 más 1 es 2. Pero si no tienes al Espíritu Santo y te explican el Evangelio, vas a decir, están locos. Eso no es cierto. Yo creo a Dios a mi manera. Yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. ¿Por qué ha de condenarme Dios? Porque no comprenden el Evangelio. No comprenden que el hombre es un ser caído y destituido de la gloria de Dios, como enseña Romanos 3:23, por causa de la caída en el huerto del Edén. Y que todo ser humano está destinado a la ira de Dios. Por naturaleza nacemos como hijos de ira, pero nos encanta andar caminando en la calle diciendo, todos somos hijos de Dios. Bueno, pues el problema es que no lees la Biblia. Y si la has leído, pues la has leído con los ojos cerrados, o solo tienes tu Biblia de promesas, ¿verdad? Me encanta leer las promesas de bendición, de prosperidad, de cuidado, de sanidad, pero donde dice arrepentimiento, juicio, obediencia, toma tu cruz, no, eso sí no me gusta. Eso no es de Cristo. Eso es del Antiguo Testamento, hasta decimos, ¿verdad? Ni sabemos dónde están las citas, pero tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Solo hay 2 opciones. O lo que estamos exponiendo aquí es la palabra de Dios, o no. No hay de otra. Tenemos que pensar en ello. Ahora dice, son locura, no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. Uno de los 9 dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 es discernimiento de espíritus, por ejemplo. Debe haber discernimiento en las cosas que hacemos y nos rodean. Por lo tanto, las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente.
no emocionalmente, no con sensaciones que Santiago les llama los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales se refiere a los sentidos. Si de repente hubiera la alabanza, y no sé, y si tuviéramos instrumentos, y de repente un solito de teclado bien bonito, un solo de guitarra de esos así que hasta te bajan las luces y se te enchina la piel y dices, el Señor está aquí. No, es tu emoción. El Señor está en todas partes. Por supuesto, donde nos reunimos a adorarle, su gloria desciende, eso que quede claro. Y yo sé que a veces es muy palpable la presencia de Dios, la sentimos, pero no debemos vivir por vista, sino por fe. Si sentí, entonces sí, si no sentí, entonces no. Hay que tener cuidado también con eso, con el evangelio de las sensaciones. Si me emocioné, si lloré, si esto, entonces sí está Dios ahí. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que no puedas llorar, que no te emociones, yo no estoy diciendo esas cosas, pero no atribuyas la presencia de Dios a tus sensaciones. ¿Sí? Es importante, hermano, eso también. ¿Sí? Ok. En cambio, verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque, verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá o quién le instruirá al Señor? Mas nosotros, ¿qué dice? ¿Pueden leerlo? Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Si el Espíritu Santo está en ti, te va a ayudar a discernir y a entender las cosas de Dios. Por lo tanto, la mente de Cristo está en ti y está comenzando la renovación de tu entendimiento. Solamente de esta forma, hermanos, vamos a comenzar a ver los cambios en nuestros pensamientos. La mente de Cristo debe estar en nosotros. El Espíritu Santo en ti es lo único que te puede ayudar a discernir y a comprender y a entender las cosas de Dios. Yo no puedo ayudarte, te puedo explicar la doctrina, pero para ti no sea locura, sino sea una verdad, solo el Espíritu Santo te lo puede conceder. Nosotros sabemos que existen muchas religiones, sectas a nuestro alrededor. Todas dicen tener su verdad. Pero para nosotros la verdad ni siquiera es el cristianismo, porque hoy en día se ha desvirtuado tanto, con tantas ramificaciones, con tantas denominaciones, con tantas confesiones de fe y tantas cosas que decimos. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? Es un revoltijo. Se los he comentado, en Chile, por ejemplo, en la nación de Chile hay más de 400 denominaciones cristianas. ¿Se imaginan? Y todas cambian en algo, en algún punto. Decimos, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Ahora, nosotros no decimos tener en esta iglesia la verdad absoluta, al decir, aquí la doctrina es perfecta, porque somos hombres que fallamos. Buscamos alinearnos lo más que podamos a la Escritura. Ese es nuestro deber y más el mío, ¿verdad? Mi deber es estudiar y prepararme para lo que les presento cada domingo. Pero hay una verdad absoluta que se llama Jesucristo. Y Él es la verdad. Lo que Él enseñó es la verdad. Entonces, si tú y yo nos alineamos a lo que está escrito aquí y no nos dejamos llevar por emociones, filosofías, fluctuar por, es que aquellos dicen, acá mencionan, acá les funciona, acá no les funciona. Si dejamos eso a un lado y nos sujetamos a la palabra, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Por último, hermanos, yo quiero que vayamos al Salmo 139. Salmo 139.
versículos 23 y 24. Hemos comprendido, hemos entendido en esta mañana que los designios del pensamiento del hombre son de continuo solamente el mal. El hombre sin Dios, que quede claro. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer morir también al viejo hombre, sepultarlo de alguna forma, llevando una vida con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar una vida en el Espíritu y no en la carne, como enseña Romanos capítulo 8. Ahora, versículos 23 al 24 de este Salmo 139. Yo quiero que realmente reflexionemos en esto. Que pienses si en este momento, con la condición de tu vida, como está en este momento, le puedes decir esto al Señor. Si analizando tu vida dices, no puedo decirlo, entonces yo creo que lo que aprendimos hoy te va a ser muy útil. Tenemos que trabajar en nuestros pensamientos, iglesia. Tenemos que trabajar en el dejar atrás el yo para que Cristo crezca en nosotros. 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, pensemos por un momento en estas palabras del rey David. ¿Somos capaces en este momento para decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Él lo hace, Él nos examina. Pero ¿somos capaces de pedírselo? Señor, examíname, de verdad examina mi corazón. ¿Recuerdan a Job? Esto es para los varones. Job dijo, si yo he mirado a otra mujer para codiciarla, entonces que otro se encorve sobre la mía. Qué integridad, ¿no? Para poder declarar algo así. ¿Podemos hacerlo? ¿Varones? No me tengan si sí o no. Es una reflexión. Es una reflexión, hermanos. Solo para que tengamos en cuenta la medida de lo que Dios espera de nosotros. Cuando Dios nos habla de yo lo veo como el salón de la fe que Él tiene, así como trofeos, capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de todos los héroes de la fe. Esa lista no nos está revelada en la Escritura solo para decir, oh, qué hombres, oh, cómo Dios los usó. Es para que digamos, yo tengo que ser por lo menos como ellos. Vemos la vida del apóstol Pablo y decimos, qué hombre, es que Pablo tenía un llamado muy especial. Es que ese era un llamado específico para él. ¿Que no él fue el que dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo? No se llama un llamado especial porque todos somos llamados. Es especial, me refiero a un llamado específico. Pero sí es un llamado especial porque el llamado lo hace Dios. Pero, hermanos, no se trata del llamado, se trata de obediencia. Se trata de amor a Dios. Se trata de reflexionar si verdaderamente mi caminar con Cristo es en obediencia a su palabra o una mera emoción. Seguir a Cristo implica que muchas cosas en tu vida cambien. Muchas cosas van a cambiar, tus amistades van a cambiar, tu estilo de vida va a cambiar. Tu forma de ser, tu carácter, tu forma de hablar, las palabras, todas las cosas cambian, hermanos. Y no es que cambien porque te cambien el chip de la cabeza. Es porque comienzas a comprender el amor de Dios,
Aquí afuera en la iglesia no hay un letrero que diga, no bailes, no fumes, no tomes, no esto, no el otro. No lo hay. Pero al leer esto, comienzas a entender lo que a Él le agrada. Y cuando conoces lo que a Él le agrada, y por amor a lo que Él hizo por ti, entonces comienzas a cambiar. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer o no hacer. Él lo ha dicho ya en su palabra. Sumérgete en las Escrituras. Dedícale un tiempo especial a la lectura de la palabra de Dios todos los días. Un tiempo especial en comunión con Él. Los que están casados, cuando toman un tiempo para irse a tomar un café con su esposa o algo, hasta sienten bonito, ¿verdad? Se siente bonito esas cosas. Porque apartas un tiempo especial, o con tus hijos. Es un tiempo hermoso. ¿Cuánto más un tiempo con Dios? Un tiempo en su presencia, leyendo su palabra, orando con Él. Eso es lo más bello, hermanos, que podemos tener. Se nos concede por gracia. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. La disciplina más difícil del cristiano es la oración. Pero tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ir más allá de la oración por los alimentos. Tenemos que ir más allá por la oración de un nuevo día. Tenemos que tener comunión con Dios. Si no hay comunión con Él, si no hay intimidad con Dios, su palabra no va a abundar en nosotros. Y si su palabra no abunda en nosotros, vamos a ser débiles en nuestra fe. Fácilmente vamos a ser sacudidos por las pruebas. Las pruebas que están ahí siempre van a estar. Aquel que te promete un evangelio sin problemas no es el evangelio. Pero la diferencia es que Cristo está con nosotros. Que en medio de la angustia y la prueba Él nos librará, nos sostendrá con el poder de su diestra. Él está ahí con nosotros como poderoso gigante para pelear las batallas por nosotros, iglesia. Pero tenemos que conocer sus promesas. Tenemos que aferrarnos a ella. No podemos decir, quizás en la Biblia diga esto. Quizás Dios podrá hacer esto si es que lo dice su palabra. No, hermanos, tenemos que conocer las palabras de nuestro amado Señor. Vamos a orar. Señor, te damos toda gloria a ti, Padre. Señor, y yo quiero pedirte en esta mañana que prepares nuestras vidas para el tiempo de comunión. Señor, este tiempo de celebración de la Cena del Señor, yo quiero pedirte que perdones nuestros pecados. Nos ponemos a cuentas contigo en esta mañana, Señor. Hemos escuchado cómo nuestros pensamientos nos traicionan, engañoso es nuestro corazón, como enseña tu palabra. Muchas veces pensamos estar haciendo las cosas bien, Señor, pero al mirar tu palabra nos damos cuenta que no. Señor, perdónanos, por favor. Y queremos celebrar la cena en esta mañana, Señor, en comunión, con un corazón preparado, dispuesto, un corazón contrito delante de ti, un corazón donde estamos reconociendo tu salvación, reconociendo nuestra necesidad de Dios y reconociendo que tú eres el Señor. Te damos toda la gloria y honra, Padre, y yo te ruego que esta palabra, Señor, que ha sido dada en esta mañana, confronte las vidas, confronte nuestro corazón, que salgamos de aquí entendiendo lo que significa ser cristiano, que salgamos de aquí lo que significa llevar vidas que agradan a Dios en santidad y en integridad. No permitas que ninguno salga con la ira de Dios sobre ellos, Padre, por favor, sino que todo mundo salga de este lugar justificados por la sangre del Cordero, perdonados por ti, Señor. Por lo tanto, yo ruego que guíes al arrepentimiento a cada uno de nosotros para poder alcanzar tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.